Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? En este video vamos a tener un estudio bien interesante porque vamos a tratar acerca de cómo Dios, desde la perspectiva de Dios, cómo debe ser el matrimonio. Y hemos estado hablando mucho sobre esto en los videos anteriores, pero sí es necesario que reafirmemos algunos conceptos y ponerlos como columnas, como parte esencial para que podamos tener un matrimonio feliz. Sabemos que no hay matrimonios perfectos, siempre va a haber algún tipo de problemas dentro del matrimonio, pero sí sabemos que puede haber matrimonios felices, evitando sobre todo lo más terrible que pueda llegar el matrimonio, que es el divorcio. Y aquí quiero mencionar algo que la Biblia nos marca como ese pilar, esa columna que nos va a sostener, que tenemos que entender lo que nos enseña Génesis 2:24. En Génesis 2:24 dice claramente: por esto el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos serán una sola carne, un solo ser. Es importante entender este principio porque en muchas ocasiones, y más sobre todo en la actualidad, que es un poco difícil que los matrimonios nuevos puedan tener ya una casa, puedan tener una habitación donde se puedan quedar. Entonces ellos precisamente buscan alternativas para poder estar, separarse y estar juntos. Separarse primeramente, como dice aquí el versículo, de su padre y de su madre, y poder unirse en un nuevo matrimonio. Pero es importante que entendamos lo que significa este versículo, porque nos trae una enseñanza muy clara. Tratar de evitar, número uno, evitar que después de el matrimonio, después de haberse casado, los recién casados, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Si eres recién casado, puedas tener tu propia casa. Qué hermoso sería tener la bendición de tener su propia casa como nuevo matrimonio, ¿verdad? Pero si no es posible tener una casa propia, la recomendación que les damos como consejeros familiares es que puedan tener como un lugar que puedan rentar, que esté separado de los padres, tanto del que es del varón como de la mujer, que puedan estar separados de los suegros, ¿verdad? Que puedan hacer su propia vida. Por eso este versículo me encanta, porque dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. En la primera parte de este versículo nos habla acerca de una independencia que ya habíamos tratado en otro punto o en otro video, pero quiero profundizar un poco más acerca de esto, porque no solamente se trata de separarse, no solamente se trata de ser independientes, sino trata también acerca de algo muy importante, que podamos nosotros entender que el matrimonio, el nuevo matrimonio, debe considerarse como algo santo, algo puro, algo donde no haya intervención. Es muy triste ver cómo a veces los papás, sea del varón o de la mujer, cuando se casan, empiecen ¿cuál sería la palabra? A meterse en asuntos de ese nuevo matrimonio, dándoles consejos muy equivocados, ¿verdad? Incluso esto puede llegar a provocar el divorcio cuando el padre, o en este caso los suegros, se meten en la vida del nuevo matrimonio. Y es importante porque aquí el versículo nos habla y principalmente dice: del hombre dejará a su padre y a su madre,
porque ahora en los últimos tiempos se ha dado mucho que el varón, el hombre, no busca su independencia, sino todavía quiere estar unido a los padres y depender de ellos en muchos aspectos. Y con esto no quiero decir que van a dejar de quererlos o que van a dejar de amar a sus padres, no, es todo lo contrario. El amor y deben de propiciar ese amor entre los padres de la mujer y los padres también del varón en el nuevo matrimonio. Pero no deben permitir que haya una intromisión en la decisión de sus planes, ¿verdad? Que puedan construir sus propios planes, construir sus propias metas. Es importante porque son jóvenes, tienen una visión a veces diferente a la que tienen sus padres, incluso ya como nuevo matrimonio pueden tomar la decisión no solamente en sus carreras, en su trabajo, sino la decisión de tener hijos a un tiempo determinado y que no se sientan presionados por la misma familia para decir, pues ahora ya voy a tener hijos porque mi mamá me dijo o porque mi papá me dijo o porque ya les urge que tener nietos. No, 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 no. Ustedes ya como nuevo matrimonio deben buscar y tener sus propias decisiones. Pero bueno, esto es en la primera parte de un solo versículo, imagínense, cuando habla acerca de la independencia. Pero también dice, y los dos, fíjense, serán una sola carne, los dos se funden en un solo ser, se integran como una sola carne, como un solo ser. Ya no son dos, sino son uno. Este versículo es bien interesante porque también tiene que ver mucho con la intimidad, con el poder tener intimidad. Y si están en la casa de los suegros, imagínense, por ejemplo, que estén en un cuartito, viviendo en un cuartito con los suegros, híjola, y que no puedan tener relaciones íntimas. Vamos a hablar ya directamente a esto, las relaciones sexuales dentro del matrimonio, y más cuando son nuevas familias, cuando es un nuevo matrimonio, es importantísimo que pues puedan ellos tener esa luna de miel, que puedan satisfacer ese deseo sexual que tuvieron en una atracción física los dos. Es bien importante, por eso no solamente se habla acerca de la intimidad en el aspecto espiritual, claro que sí debe de haber esa unidad, debe haber esa unión en el aspecto espiritual, que los dos, por eso dice, serán una sola carne, los dos serán un solo cuerpo, serán, como acabo de mencionar, se funden en un solo ser, si tienen también la misma fe. Por eso es importante también el que ese nuevo matrimonio sean personas que crean en lo mismo, que tengan la misma fe. Por eso la Biblia nos habla acerca de que no puede o no deben unirse en yugo desigual. Dice claramente que no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Y si tú eres cristiano o eres cristiana y te juntas o te casas con un inconverso, imagínate, ese matrimonio va a estar lleno de problemas porque pues no van a tener esa misma fe, uno va a querer irse a un lado, el otro para otro, y cada quien va a jalar para su lado. Entonces, todo esto son consejos que damos porque es importantísimo que el matrimonio sea integrado y no haya un solo problema en base a este primer principio que estoy dando, que es el principio de independencia, pero también de unidad. Independencia con los padres, pero también de unidad entre ellos, que haya una relación importante, íntima, en todos los aspectos, en el aspecto
sexual, pero también en el aspecto emocional y sobre todo en el aspecto espiritual. Tengamos mucho cuidado. Este es uno de los primeros pilares que vamos a estar hablando y que estamos hablando en este momento, que pueda no solamente haber independencia, sino haber unidad. Y este es el primer tema, la unidad que debe existir en el matrimonio, principalmente en los nuevos matrimonios, aunque esta unidad debe reflejarse durante todo el tiempo de su matrimonio, no solamente al inicio, sino durante todo el tiempo, aún que tengan ya muchos años de casados, debe haber esa unidad, debe haber ese amor donde se funden en un solo ser. Que este consejo que les estamos dando, yo espero les pueda servir a todos ustedes. Vamos a seguir orando porque todos los matrimonios sean matrimonios fuertes, matrimonios unidos, matrimonios integrados, que puedan seguir este principio de ser independientes, pero no solo independientes, sino de estar fundidos así literalmente en un solo ser, que puedan trabajar en una misma visión y entenderse el uno al otro. Que Dios les bendiga. Terminamos este primer consejo porque vamos a tener después de este muchos consejos para los matrimonios. Que Dios les bendiga y acuérdense de esto, que deben estar siempre, como dice la palabra, que se fundan, hablando de una fundición en un solo ser y que estén unidos siempre. Que Dios les bendiga.